El GameSeer X2 parece que apareció de la nada, pero se convirtió rápidamente en uno de los controles para teléfonos más buscados, con su estilo tipo Switch y con un sistema telescópico sencillo pero bien pensado, que te permite convertir tu teléfono en una consola de manera inmediata. Conozcamos ahora a su sucesor, que no creo que venga realmente a sustituirlo, ya que es una bestia completamente diferente, incluyendo ahora un enfriador para asegurarte el máximo performance de tu celular. Veamos si funciona o solamente es un adorno muy caro. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Es curioso porque cuando hice la reseña del GameSeer X2 y del Razer Kishi original, un suscriptor dejó un comentario bastante acertado, mencionando que sí, obviamente son buenos controles, pero que su forma no le permite ponerle el enfriador al teléfono. Y parece que GameSeer leyó el comentario y decidió solucionarlo. Lo primero que vemos es que esta vez se ahorraron completamente la caja. Si recuerdas, han pasado de una caja muy bien pensada, a una caja simple pero con una funda, a una funda con un vil cartón para indicar el producto. La verdad bien, si la funda es lo suficientemente buena, mejor ser ecológicos. La abrimos para ver primero la típica cajita, que esta vez viene con varios accesorios. Tiene un par de palancas más largas que las instaladas, un D-pad un poquito diferente, y las tapitas para las palancas iguales a las que agregaron en la segunda versión, para mejorar el agarre. También vienen sus manuales, y esta vez no tenemos estampa. Y viene un cable USB-A a USB-C que tiene los logos de GameSeer, pero es bastante suave, así que ten cuidado en qué lo uses. Y finalmente tenemos el control. Como puedes ver es mucho más grande, y cambia el sistema de telescopio a 3 piezas. Con la pieza central siendo el nuevo enfriador, que es la principal nueva funcionalidad de este control. Y puedes ver perfectamente el ventilador en la parte de atrás. Y es el enfriador la principal razón por el cambio de tamaño. De frente no parece ser mucho más grande que el X2, pero si lo pones de lado es casi del doble de ancho, por no mencionar el peso. Y aunque puedes pensar que es simplemente un disipador de aluminio con un ventilador, como el de cualquier computadora, no es tan simple. Es un enfriador que utiliza el efecto Peltier, que es un tipo de semiconductor similar a un LED, pero digamos que en vez de generar luz al momento de alimentarle corriente eléctrica, el Peltier transfiere la temperatura desde uno de sus lados hacia el otro. Esto quiere decir que si ponemos el lado en el que se fría tocando una superficie caliente, ayuda a mover el calor de manera más eficiente y por lo tanto a enfriar. No es una tecnología nueva ni la octava maravilla. Si lo fuera, la veríamos en aplicaciones más comunes como los enfriadores de las computadoras. El problema es que no es muy eficiente, pero ha funcionado bien para los enfriadores de celulares. Y podemos ver, si simplemente lo conectamos y esperamos un rato, cómo baja considerablemente la temperatura en la superficie del enfriador. Pero antes de ver qué tal funciona, revisemos qué cambió en el resto del control. Los botones frontales ahora son más grandes. Y si alcanzas a ver, ahora vienen con el acomodo ABXY. No, espérate. Más bien BAYX. Ahora los puedes cambiar. Puedes sacar los botones y acomodarlos como más te guste. Están sostenidos por imanes y ya puestos no hay manera de que se salgan por accidente. Y al presionarlos, esta vez usan switches reales, por los que son más suaves, aunque la sensación táctil no es tan clara. Los botones de función siguen siendo iguales, y el botón de captura de pantalla funciona exactamente igual. Y los botones superiores cambian un poquito de forma, pero se siguen sintiendo exactamente igual. Y desafortunadamente R2 y L2 siguen siendo digitales y no analógicos, algo que GameSeer debería de haber cambiado. El D-pad ahora está levantado sobre el control, y tiene 2 tapitas. La primera que simula más un D-pad tradicional, y la segunda que es más cóncava y parece el logotipo de Umbrella Corp, aunque en general no hay mucha diferencia entre usar uno o el otro, y también usa switches. Las palancas analógicas son iguales a las anteriores, tienen bastante traslado y son muy suaves. Incluso puedes aumentar el traslado cambiando por las palancas más altas incluidas como accesorios. Tiene la misma superficie resbalosa, pero con las tapas incluidas mejora mucho el uso. Y puedes escoger entre que sean cóncavas como las de Xbox o convexas como las de PlayStation. El conector USB ahora está del otro lado, y ahora tiene más juego, seguramente para acomodar más tipos de teléfonos, que por cierto, ahora soporta de hasta 175 mm, así que no hay teléfono actual que no vaya a quedar. Las rejillas donde se recarga el teléfono ahora tienen más pendiente, y poner el teléfono es exactamente igual. Primero lo conectas y abres hasta que quede en su lugar. El puerto USB-C para cargar el teléfono también cambió de lado, y igual solo sirve para cargar. Pero ahora tenemos un puerto USB-C adicional que se utiliza para el enfriador.
El software es el mismo y sigue funcionando igual. Te permite actualizar el firmware, probar el control y te explica cómo iniciar el Gesture Mode para jugar con juegos que no soportan control. Y en general es todo lo importante que debes de saber, así que vayamos a las pruebas. Empezamos con lo más importante, las palancas analógicas. Afortunadamente GameSir se ha rehusado a adoptar esas palancas tipo Switch, no como otros, Razer, y las palancas que usa se sienten bastante bien, en especial ya que les pone sus cubiertas. El problema anteriormente ha sido la mala calibración. Desafortunadamente, estas tienen el mismo problema. No sé si es algo con las palancas físicas o algo en software, pero podemos ver que la figura que dibuja está muy lejos de ser uniforme. La palanca izquierda tiene una tendencia a la derecha y viceversa. Vean cómo las dos palancas, en la esquina de arriba a la izquierda, hacen una forma muy rara. Y al tratar de llenar toda la figura, vemos que tiene un poquito de zona muerta, que se nota principalmente al cambiar de dirección, y que no hace que sea tan fácil llenar toda la figura. En resumen, no han cambiado mucho, aunque anteriormente no han afectado al jugar, así que probémoslas con juegos. Y empezamos con los que más las usan, los shooters. Probamos con Fortnite, y la realidad es que no hay mucho que decir, funcionan perfecto. Sí tiene el detalle de esos dead zones al principio del movimiento, pero definitivamente te vas a acostumbrar rápido, y compensan bien gracias al traslado largo de la palanca. Y no vas a tener problema ni con el movimiento ni con apuntar. Para continuar, como vimos en el GameSir X2, el app de GameSir te da el Gesture Mode, o modo de mapeo. Este se activa presionando los botones de Select y de Casa, y lo marca cambiando el LED de conexión a un azul más claro. Agregamos un juego al app y la lanzamos desde aquí, y en el juego nos muestra un icono con el gamepad que al presionarlo te permite configurar la posición de los botones y las palancas. Lo probamos como siempre con Call of Duty Mobile y funciona bastante bien. No es exactamente lo mismo que tener un control nativo, pero es lo suficientemente bueno para poder disfrutar los juegos que no tienen soporte, como este y Genshin Impact. Aunque definitivamente la zona muerta al principio del control hace que los movimientos muy suaves sean más difícil de lo que deberían de ser. El único fastidio es que el app a veces te saca los controles en pantalla, aunque no estés en un juego que los necesita. Y no encontré manera de quitarlos más que reiniciar el teléfono. O más drástico, desinstalar la aplicación. Ni siquiera quitando el permiso del app, los quitaba de la pantalla. Un detalle a mejorar. Probamos Rush Rally para ver qué tal funcionaba en juegos de coches. Obviamente no tenemos botones analógicos para aceleración y frenado, pero lo importante ahorita es la palanca. Y aquí se afecta mucho esa pequeña zona muerta. Puede ser por costumbre, pero debes de poder hacer el mínimo ajuste a la dirección, apenas tocando la palanca. Aquí apenas la tocas y no pasa nada, entonces la aprietas un poquito más y te pasas. No es ideal, y lo mismo lo pudimos ver en Forza Motorsport en xCloud. Pero al jugar Halo no fue ningún problema. Igual que en Fortnite, las palancas tienen un buen traslado y son perfectas para apuntar. El único problema es que los botones frontales están movidos. Y es una tontería. En el anterior no podías cambiarlos físicamente, pero podías cambiar la posición en el app. Ahora los puedes cambiar físicamente, pero no se les ocurrió poner la opción en el app. Entonces, no importa lo que diga, la A sigue siendo presionar aquí. Cuando está mal, debería de ser aquí. En serio, otra empresa que no piensa. En lo que respecta al D-pad, tenemos un retroceso importante. Definitivamente, no es tan bueno como los dos originales. Como que quisieron hacerlo intercambiable para querer copiar un poco al Xbox Elite 2, pero no funcionó. Como tiene dos tapas, tuve que hacer las pruebas con las dos, y sí es interesante el resultado. El que tiene la cruz definitivamente es mejor en las pruebas de precisión, pero tiene tanta altura y pivote que es absurdamente fácil juntar las direcciones, por lo que te va a pasar por accidente mientras juegas. Más aún con la tapita en la forma de paraguas. Y los dos se sienten bien chiquitos, como que el dedo apenas cabe en la contura para poder manejarlos. Y en las pruebas de secuencia al revés. El de tipo de cruz hace complicado hacer las secuencias, aunque te puedes acostumbrar. Aquí sí es mejor la tapita de paraguas, pero de todos modos terminé presionándola más en la orilla que desde el centro, similar a una palanca analógica. Definitivamente no es un D-pad con el que vas a querer jugar por mucho tiempo. Y la verdad, una lástima. La segunda versión del X2 ya había solucionado los problemas del original y era lo suficientemente bueno. Lejos de ser el mejor, pero suficiente para poder jugar sin muchas quejas. En serio, una lástima. Muy bien, ahora vamos a probar el famoso enfriador, que, como te comentaba antes, utiliza el efecto Peltier
para que con una corriente eléctrica mueva la temperatura de un lado al otro. Y podemos ver apenas lo conectamos que tiene RGB, así que seguro nos va a dar más frames. Pero igual vemos con la cámara térmica que es bastante efectivo. Empezamos con una temperatura de 27 grados y el momento de conectar el cable empieza a bajar inmediatamente. En medio minuto estamos en menos de 20 grados y en más o menos minuto y medio bajó hasta 15 grados, una diferencia de casi 12 grados, bastante bien. Y puedes ver como abajo y arriba se marca el aire caliente que está saliendo del ventilador. Y como no había quitado el protector, incluso podemos ver que se empieza a hacer algo de condensación. Ahora, tanto enfriamiento no sirve de nada si no tienes manera de transferirlo. Y para esto es indispensable tener el mejor contacto posible. Por eso en las computadoras, los disipadores incluso se atornillan, y las gomas de este GameSphere ahora tienen más pendiente para forzar que el teléfono vaya más abajo. La parte del enfriador tiene menos profundidad que en los lados. Esto para acomodar los diferentes tipos de módulos de cámaras, y con la intención de tener la mayor cantidad de contacto con el enfriador. Pero esto es un problema, no solo porque es plano, lo cual hace que teléfonos con la parte de atrás curva, como el Poco F2 y el X3, no tengan tanto contacto como quisieras, incluso cuando usa el colchón térmico, que más o menos se adapta. El problema mayor es que realmente este teléfono está perfectamente calibrado a su capacidad térmica. Poco hace un excelente trabajo en este apartado. Hicimos las pruebas de estrés, primero con el teléfono solo, y luego con el teléfono y el enfriador encendido, y el resultado es exactamente el mismo, 99.7% de estabilidad. La única diferencia importante que se llega a notar es la temperatura en la pantalla, que baja de 36 a 30 grados. Habrá beneficios por tenerlo más frío, pero el performance del teléfono no se mueve, es idéntico. Pero los teléfonos que usan el Snapdragon 888, y más aún el 8 Gen 1, el problema de la temperatura es mucho mayor. Y nada mejor para probar que el Galaxy S22, porque está configurado para bajar la velocidad del procesador notablemente. Como prueba inicial, podemos ver que en la misma prueba de estrés, la estabilidad es apenas del 50%. Esto significa que ya caliente no podemos esperar mucho más de 1200 puntos. Y la transferencia debería de ser mayor porque es completamente plano. Pero hay un detalle. Con solo ponerlo, simplemente no alcanza a tocar el enfriador. Primero tocaba el módulo de cámaras, lo cual se soluciona fácil ya que la posición del ventilador se puede mover. Pero apenas alcanza a tocar el teléfono. Por al probarlo, vemos que hay una mejora clara. La estabilidad sube al 70% y la puntuación mínima a más de 1700 puntos. Y para ver cómo se refleja esto en los juegos, probamos con Genshin Impact, con las gráficas al máximo y a 60 frames. Y hay una diferencia importante. Con el ventilador prendido, el juego corre siempre muy cerca de los 60 frames, no importando dónde estés, en la ciudad o en las afueras. Pero apenas desconectamos el ventilador, lentamente empieza a bajar la velocidad hasta que llega a más o menos unos 40 frames promedio en las afueras y 30 dentro de la ciudad, que son los mismos números que sin ventilador. Un cambio importante en el performance. Y cuando conectamos otra vez el ventilador, los frames empiezan a subir lentamente. Ahora, el contacto que hace el enfriador no es de lo mejor, así que volví a hacer la prueba, pero esta vez forzando el máximo contacto con unas pinzas de presión. Y raro porque no cambia mucho el resultado. La estabilidad sube al 72%, pero el resultado final es apenas notable. Pero solo como referencia, el Red Magic 7 y el 7 Pro tienen estabilidad de alrededor del 95% y puntuaciones que rondan en los 2500 puntos. Es decir, el ventilador en el control no es sustituto para un correcto diseño térmico. Y por mucho que use el efecto Peltier, no se compara con un enfriador que tiene contacto directo con el procesador y un ventilador interno. Y estos teléfonos ya están en su tope térmico, así que aplicarles otro enfriador tampoco va a cambiar mucho el resultado. La realidad es que pocos procesadores necesitan tanta ventilación, y como vimos con el Poco, si están bien calibrados, la verdad no hay mucho performance que ganar, así que la utilidad va a depender mucho del teléfono que tú tengas. Ahora veamos el precio. Con $99, que son más de 2000 pesos, lo hace $30 más caros que el X2, y lo pone en una gama completamente diferente. No es un control para alguien que está buscando un control cualquiera. Es para el que tiene un tope de gama y sabe que la temperatura le está bajando el performance. Eso sí, tiene el mismo precio que el Kishi versión 2 que vimos la semana pasada, y que no tiene funcionalidades nuevas, y que el Backbone, que cuando lo lancen en su versión USB-C, tendrá un conector de audífonos. Pero nada más. Así que considerando la inclusión del enfriador, que separados con la misma tecnología suelen costar alrededor de $50,
tal vez no suena a una mala oferta. Y como vemos en las pruebas, sí sirve. Baja la temperatura y dependiendo de tu procesador, puede mejorar el performance. Pero depende de tu teléfono. En realidad, el diseño del enfriador no es tan universal. Y los entiendo, la verdad no es un problema fácil de solucionar. Hay que agradecer que lo intentaron. Y habrá beneficios adicionales de mantener frío el teléfono, pero la verdad es que son puntos ya muy subjetivos y difíciles de medir. Y que vaya a ser un buen contacto con el tuyo es una lotería. Necesitan agregarle algo que fuerce el teléfono a mantenerse pegado. Y si esto le sumas los detalles, como el nuevo D-pad, que la verdad no es nada rescatable, te recomendaría que solo lo compraras en algún lugar donde, si no te funciona, te permitan regresarlo. Y finalmente este es el Game Gear X3. Definitivamente no viene a sustituir al X2 y seguramente los dos coexistirán en el catálogo de Game Gear. Así que aprovecha y ve también su reseña, de la versión USB y la versión Bluetooth. No olvides darle like al video y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.